Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, con ustedes un programa más aquí en Diálogo Nocturno. Seguimos aquí informando y por supuesto revisando, analizando las noticias más destacadas del momento. Por supuesto todo lo que significa la lucha contra el crimen organizado, ese trabajo que se está haciendo por parte de Fuerzas Armadas y el bloque de seguridad, golpeando en varias provincias del país, capturando a delincuentes, narcotraficantes, a algunos reconocidos y recapturados. Pues lo ocurrido en las últimas horas, por supuesto, también está en la palestra informativa de los hechos que se han registrado en las últimas horas. A analizar también los temas que han sido noticia y que por supuesto tienen una expectativa de lo que va a significar en la parte económica en Ecuador. Y para ello hemos invitado esta noche a Freddy Ceballos, él es experto tributario. Freddy, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al Diálogo Nocturno. Gracias, Leonidas. Buenas noches. Un gran saludo para usted y para toda su audiencia de I-99. Gracias, Freddy. Un gusto compartir con usted. Pues queríamos consultarle un poco, ¿no? A propósito de esta gira internacional que ha habido en los últimos tiempos. El presidente Noboa estuvo visitando algunos países buscando acuerdos comerciales y uno de ellos que se empezó a trabajar desde el gobierno anterior fue el acuerdo comercial que tenemos hoy en día con Corea del Sur. Le tocó firmar al gobierno nacional este acuerdo y quiero consultarle, Freddy, ¿qué significa para el Ecuador tener un acuerdo comercial con la considerada la potencia duodécima en la economía en el mundo, como es Corea del Sur? ¿Qué significa para el Ecuador este acuerdo que hemos firmado en días pasados? Bueno, Leonidas, en términos generales y luego para entrar a hablar más puntualmente de Corea, lo que el gobierno acaba de conseguir en perspectiva, si es que todo se llega a concretar, y fíjese que son números un poco tirados sobre el resumen de cada una de las giras, estaríamos hablando que para el año 2026 y 27 podríamos llegar a concretar en efectivo cerca de $5.000 millones. Y más allá incluso de los aranceles con los Estados Unidos, existen nuevos acuerdos comerciales ahora con Argentina, la apertura y la salida de lista negra o lista de paraísos fiscales de Panamá, es decir, bajo el supuesto consentido de que se llegue a concretar todos los acuerdos comerciales, se ve un buen nivel de inversión para el Ecuador. Y hablando puntualmente de Corea, recordemos que el 98.8, según se ha manifestado en el nivel de total de las exportaciones e importaciones Corea-Ecuador, se verían libres de aranceles. Y esto significa cerca de 50 millones de consumidores a nivel de lo que es Corea, poblacionalmente para referencia con el Ecuador. Y productos que debemos tomar en cuenta, mi estimado Leonidas, que sí son un aliciente y representan un ingreso directo para nuestro país, como son frutas comestibles, que el Ecuador tiene una gran ventaja en relación a esa producción. Productos pesqueros, camarones, moluscos. Fíjese que uno de nuestros principales productos de exportación a los Estados Unidos es el camarón, que ahora entraría con un arancel, a diferencia que con Corea entraría con un arancel de 0%. Minerales y todo el tema sector acuífero, relacionado principalmente con la incentivo a la inversión que también está procurando el presidente Noboa. Minerales, me refiero a minerales, oro, cobre, y también uno de los productos líderes que subió en este último año, que es el cacao. Según escuchaba hace no mucho al presidente de esta asociación, ex ministro de la producción, Iván Montaneda, habla de que hay 3.000 millones de exportaciones de cacao y todos sus derivados y componentes hacia el mundo. Lo que quiere decir que ahora, al abrir un mercado adicional con Corea del Sur, con Corea, yo no sé cuál va a ser realmente el efecto final de esta importación, pero le quiero decir que desde Corea hasta el Asia existe una muy buena perspectiva de incremento de estos y de otros productos, y no necesariamente productos, deben ser también servicios. En el cuanto a lo que son nuestros productos tradicionales que ingresen sin arancel a Corea del Sur es muy importante. Tenemos ya acuerdos comerciales con la Unión Europea, tenemos acuerdos comerciales con Canadá, con algunos países que justamente han sido importantes abrir esos mercados. Pero el hecho de que Corea del Sur nos abra esa posibilidad de exportar más, porque hemos sido un país deficitario con balanza comercial, que es decir, que importamos más de lo que le vendemos a Corea del Sur. En estos momentos se abre un abanico
para equilibrar esa balanza, ¿de cuánto podría significarle específicamente con Corea del Sur, más o menos, las exportaciones que podrían incrementarse? ¿Y si igualaríamos esa balanza o seguiríamos en déficit? Vamos a algo, mi estimado Leonidas, y es que ese, o sea, no significa que estemos bien cuando esa balanza comercial está en cero. O sea, que yo exporto lo mismo que importo, porque obviamente lo que aquí se debería procurar, dependiendo cuáles son los acuerdos comerciales, es que podamos tener una suerte de importación y exportación que sea beneficiosa para los dos países. Y en cuanto a su pregunta, quiero decirle que es una pregunta un tanto abierta, porque el momento que estamos firmando un acuerdo, vamos a ver qué tipo de productos adicionales o de servicios adicionales que hasta ahora no se ha identificado pueden presentarse tanto de exportación como exportación y viceversa entre Corea y el Ecuador. Lo que sí le puedo comentar es que existe, fuera de las exportaciones petroleras, una probabilidad de ingreso de cerca del 27%. Pero aún así, Leonidas, tampoco es de gran referente. Recordemos que el referente importante es que el 98.99% de la oferta exportable hacia el mercado surcoreano, es decir, hacia más de 50 millones de consumidores, entrarían con un arancel cero, que nuevamente repito, café, chocolate, lácteos, frutas, arándanos, pitahaya, mango y algunos productos adicionales que van a representar fuentes de trabajo directos hacia el país. Lo podemos elucubrar también y pensemos en el esquema de viceversa, en la parte de incremento del efecto del turismo. El Ecuador se encuentra hoy en un punto deficitario de incremento de inversión o de incremento de ingresos por turismo, por todas las cosas que sabemos. Más que el país se ha vendido lastimosamente mal en el exterior, no digo que no esté pasando nada, pero creo que sí se ha exacerbado en el concepto que prácticamente vivimos en una jungla o en un lugar en donde salimos a las calles y nos disparan. Que existe mucho, existe, pero también esto es lo que ayuda es a que nadie quiera venir acá al Ecuador a ninguna parte en particular. Correcto. Freddy, el tema de Corea del Sur, sin lugar a dudas, es importante porque hemos visto que hay mucha importación de vehículos de Corea, muchos vehículos vienen de Corea del Sur. Se habló, por ejemplo, que la industria nacional, bueno, ya no hay industria nacional casi de vehículos. ¿Por qué seguir manteniendo los vehículos a tan elevados costos cuando justamente podrían estos acuerdos abaratar el costo de un vehículo y entrar más económico para que los más ecuatorianos puedan acceder a la movilización? Porque eso no es un lujo, es una necesidad. Y le encasillo en algo adicional para canalizar su pregunta, Leonidas. El nivel de avance tecnológico que tiene Corea del Sur, el Asia en general, y su conexión de Corea es no solo en el tema de autos ni en el tema eléctrico, es en todo el tema de equipos y en toda la sofisticación tecnológica que necesitan nuestras compañías, incluso para exportar a la misma Corea del Sur y a todos nuestros socios comerciales aledaños. O sea, desde donde le queramos ver y viviendo en una aldea global, en un mundo como el que nos encontramos a 2 segundos de conectarnos con quien sea, independientemente del idioma, es una muy buena noticia para el Ecuador haber avanzado en este acuerdo que debe ser ratificado por la Asamblea Nacional el 2 de septiembre del año 2025, cuando se firmó este acuerdo. Y esa posibilidad de abrir este nuevo mercado también a productos no tradicionales, como por ejemplo, ¿por dónde deberíamos ir para dosificar un poco la oferta? Ya sabemos que el cacao va a entrar a Corea del Sur y ese es un producto estrella, el banano, el café, el camarón. ¿Qué otros productos más debería Ecuador también ponerle énfasis para lograr incluso competitividad interna para que puedan ser exportados también a Corea? Unidos para hacer un símil con Panamá, Panamá cerca del 70%, a pesar de un paro que hubo hace cerca de un año. Panamá sustancialmente se dedica, entre otras cosas, al tema de minerales de exportación, tomando en cuenta que su espacio físico y su población no es tan amplia y quiere hacer un símil con el Ecuador. Entonces, perdóneme, Salud. entonces identificando todos estos esquemas, del Ecuador debe hacer algo muy similar y debe procurar exportar servicios, además de productos tradicionales Ok. y productos petroleros, Servicios. Sí, servicios perdóneme debería una ser vez una más. alternativa. El Ecuador debería identificar servicios profesionales, servicios financieros, servicios de diferentes índoles que debería procurar canalizar, inclusive tomando en cuenta costos de mano de obra y de idioma, debería poder posicionar no solo en Corea, sino en todo el Asia. Y es algo que también Leonidas lo está haciendo con bastante éxito. Perú,
con su puerto de Chancay. Perú dice de Chancay a Shanghái y en realidad no solo se queda en Shanghái, sino se va de Chancay a toda el Asia. Entonces el Ecuador debe procurar comulgar con ese concepto, tomar en cuenta todos los beneficios más allá de petroleros o productos tradicionales que tenemos e identificar nuevos mercados en el tema de servicios de exportar hacia Corea y a toda el Asia. Freddy, y el llegar también a esos mercados asiáticos, por ejemplo, el presidente Noboa estuvo recientemente en Japón, ahí también se habló de posibilidad de mejorar el comercio, sabemos que hay cambios en el primer ministro en Japón, pero sin embargo eso va más allá de aquello, sino que son políticas de Estado, en donde podríamos tener también un socio comercial como Japón. Ya tenemos a China, tenemos a Corea del Sur, nos quedaría pendiente pronto Japón para también tratar de llevar nuestros productos a esa nación y expandir la oferta exportable, que generen dólares, que ingresen a Ecuador y que por supuesto sirvan para generar nuevas fuentes de empleo, nuevas plazas de trabajo, y esto sea en beneficio mutuo pues para el sector ecuatoriano, que necesita también generar plazas de trabajo en esta época de crisis. Leonidas, solamente Corea del Sur tiene una posibilidad de consumidores de más de 50 millones. Yo le decía hace un momento a usted, Corea y el Asia, y me sigo manteniendo en lo mismo. El hecho de que el Ecuador pudiera tener o algún producto en particular podría tener la capacidad de penetración, de comercialización en el Asia o en Corea solamente, que nunca se va a crear solo en Corea, del punto cero algo. Usted imagínese cuál es esa transformación en dólares con la posibilidad de que un grupo de productores, por ejemplo, pitahaya, naranjilla, incrementar Brócoli. más camarón o algún brócoli o Claro. algunos productos, quinoa, algunos productos adicionales que el Ecuador tiene una capacidad de generación por clima, por mano de obra y con la tecnología que podía exportar desde el Asia, podemos convertirnos en un país de producción de alto incremento y de alta recepción de dólares para la economía nuestra que tan necesitada está de esta moneda. O sea, opciones, podemos soñar mucho, Sí. Leonidas, y estoy seguro que a mucha gente se le debe estar ocurriendo ya algunos temas adicionales. El mercado asiático en general es de alto atractivo. Y Freddy, recordemos un tema sí. adicional que es el alimento, papas, camarón. O sea, existe un mercado abierto para poder satisfacerlo. No lo vamos a lograr en un 100%, pero sin querer ser muy conformista. 2% de eso nos ayudaría como país a tener un incremento muy interesante. Freddy, y en esta apertura de mercados que tenemos como país, que el presidente Daniel Noboa está impulsando y que es lo que hace en esas giras que ha mantenido en los últimos días, eh, ¿qué otros mercados nos faltaría captar más allá del asiático? Por ejemplo, ¿qué pasa con el propio Brasil, los BRICS, India? ¿Es posible también buscar ahí? Y bueno, y Estados Unidos, lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio en su visita, ¿por qué no un acuerdo comercial con Ecuador? Son parte de las negociaciones que se han hecho y eso sería fundamental. El que mucho abarca, poco aprieta, mi querido Leones. Para mí, y otra vez, no Ok. soy conformista, pero para nada, pero el poder concretar una relación comercial con todos los países que ha caminado sería una gran victoria. Yo le voy a decir una cosa adicional. Considero a título particular, dentro de mi conocimiento de relaciones y negocios internacionales, que más allá de lo que haya dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, yo le veo muy complicado que el Ecuador llegue a firmar un TLC este momento. No lo hizo en años anteriores, y lo digo con nombre y apellido, porque México no le interesó en la Alianza del Pacífico por el camarón y por el banano. Banano. En el gobierno de Lenín Moreno se dejó firmado un TIC. Un TIC es un acuerdo, preacuerdo para en el siguiente gobierno del presidente Lazo, que sí lo hizo bien con Corea del Sur, llegar a concretar un acuerdo de tratado de libre comercio. Estados Unidos ahorita no le interesa hacer tratados de libre comercio, y mucho menos con un mercado que representa el 0.025% de compras en relación a 5.000 millones de dólares que vendemos, que es nuestro principal socio comercial en el tema de exportaciones. O sea, ¿qué le podemos significar desde Estados Unidos a Ecuador cuando de Ecuador a Estados Unidos significamos y nos interesa poder aplanar esa relación? Si bajamos el arancel del 10 al 9, al 8, al 7, al 6, al 5, a lo más abajo posible, debemos haber considerado que este gobierno y Pablo Zambrano,
muy buen profesional y muy relacionado en el tema comercial, que está ahora de embajador de Ecuador en Estados Unidos, llega a obtener eso, debemos decir que el gobierno nacional ha hecho un logro en disminuir los efectos de los aranceles. Por ahí va justamente un poco el tema, porque justo el embajador Pablo Zambrano estuvo aquí en la llegada de Marco Rubio, saludaron ahí incluso con Lawrence Petroni, que es el representante de la embajada de Estados Unidos acá en Ecuador, y ese es el camino un poco, ¿no? Buscar que en esta guerra de aranceles que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, porque quieren nacionalizar su producción, su industria justamente estadounidense, Ecuador salga beneficiado, y tal vez por la estrategia que estamos aplicando, por todo ese apoyo que le está dando el gobierno del presidente Daniel Noboa a la lucha con lo que llama contra el narcoterrorismo por parte de Estados Unidos, la lucha contra este cartel de los soles que se ha denominado, y el que reconozcan a dos grupos criminales del Ecuador también dentro de la lista de narcoterroristas de Estados Unidos, es tácitamente un apoyo que está dando el gobierno estadounidense, y por qué no centrarlo, ampliarlo a buscar esa reducción de aranceles. Creo que por ahí va el camino, más allá, como usted dice, tal vez no sea momento un TLC, incluso se hablaba de una base, un puesto avanzado, un FOL, aquí en Ecuador, pero tal vez no le interesa a Estados Unidos. Sin embargo, pues deja el secretario Rubio dejó la puerta abierta. ¿Por qué no analizarlo? Y sería fundamental que Ecuador logre bajar esos aranceles, teniendo a nuestros vecinos, nuestros competidores comerciales, pues como son Colombia y Perú, acuerdos previos con Estados Unidos, acuerdos comerciales, y nosotros por lo menos en la búsqueda de una reducción de aranceles. Por ahí iría el camino entonces. En la misma línea, usted y yo, y quiero pensar que eso es porque somos gente positiva. Y dentro de eso le quiero hacer solo un mal sueño y una mala comparación con algo que gracias a Dios no sucedió. Y es que es lo que hubiera pasado si que la otra tendencia, que estaba de candidato a la presidencia, hubiera llegado. ¿Usted cree que el secretario de los Estados Unidos hubiera pasado por aquí? Lo que hubiera pasado es lo mismo que le sucedió a él en México con la presidenta de México, que prácticamente vino sin concretar nada, porque obviamente los intereses ideológicos Son incluso son diferentes. completamente diferentes a los nuestros. Entonces yo, nuevamente, yendo de la misma línea de pensar, y usted creo que estamos logrando mucho, estamos avanzando mucho, y dentro de la ideología, no del mundo solamente, sino de la ideología del Ecuador, que es abrir mercados para generar mayor inversión para nuestro país que vive de una moneda basada a dólar, el presidente lo está haciendo muy bien. O caso contrario, estaríamos hablando con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, y no sé si no sé con quién adicionalmente, pues nuestra economía vendría a la baja. No es solo ver el medio vaso lleno, es ver la perspectiva del mediano y del largo plazo de un país como el nuestro, que necesita inversión, inversión para sostenernos. Freddy, el fin de semana pasado que hubo justamente una convención aquí en Guayaquil del partido del presidente Daniel Noboa, donde fue electo nuevamente presidente de su movimiento, y vino a posicionar pues a las directivas provinciales. Él decía algo que el común de los ciudadanos se lo plantea. Nosotros no queremos comer ni con ideología ni de derecha, ni de izquierda, ni comunismo, ni socialismo, ni capitalismo. Aquí hay que ser pragmático, y la gente demanda soluciones inmediatas. La gente necesita trabajo, la gente necesita seguridad, la gente necesita educación, salud. La pregunta es, si como país queremos embarcarnos en esto, y el presidente está buscando esos acuerdos comerciales, todo para mejorar, ¿por qué se nos hace tan difícil como país pues tener una agenda común que busque el desarrollo económico, el desarrollo en temas de seguridad y todos los temas nacionales que están viendo justamente en este momento afectado lo que significa el Ecuador, lo que significa a nuestro país para poder tener la posibilidad de tener mejores días? Ya el presidente lo decía, los ecuatorianos no comemos con ideología, no comemos con las disputas y las peleas de los políticos. Los ecuatorianos necesitamos soluciones pragmáticas. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar y tener que aguantar de que sigan las peleas políticas y no buscamos soluciones pragmáticas? Bueno, puedo decirle algo que sería desde un inicio, o con un antecedente, pero prácticamente desde el inicio de la política, algo que no existe. Eso se calmará cuando el ecuatoriano realmente sepa votar por quién debe votar. ¿Y sabe por quién debe votar? Debe votar no por un político, sino por el futuro de cada uno de nosotros mismos. ¿Qué es lo que usted dice, Leonidas? Porque es lo que es lo que ha pasado con estos rechazos y con llevar a demandas en la Corte Constitucional. Porque hay gente que vive del relajo, pues. Hay gente que lo que quiere es ni come ni deja comer, y lo que básicamente quiere es obstaculizar la administración del presidente actual con el afán ni siquiera de ganar, sino generar caos.
pensando ya, y eso que ahorita está comenzando las elecciones, que digo comenzando el nuevo gobierno, pensando ya en las nuevas elecciones, que ya faltan 3 años y 9 meses, o 8 meses, o el tiempo que sea. O sea, es gente desde la perspectiva política que no tiene la capacidad de pensar en país, sino pensar en su partido político, sus intereses que están bien entrelazados en la asamblea y en cierto tipo de estamentos que deben ser eliminados. Ojalá vía la consulta popular, como es este Consejo de Participación Ciudadana y otros adicionales, en los cuales yo lo digo con nombre y apellido, todavía está enquistado el correísmo y viven y subsisten sobre el relajo y la capacidad de dejar de administrar al gobierno actual que está teniendo. ¿Usted cree que un hombre tan joven como el presidente Noboa no va a querer salir como salían los toreros de aquí a Quito, en hombros y aplaudido? Pero lógico, ¿quién va a querer entrar a una cartera presidencial a salir dañado, a salir gastado? Nadie. Un empresario con esa edad jamás lo va a lograr. Pero lastimosamente tiene enquistados alrededor todavía esta gente que vive de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerle pues a Freddy Ceballos, experto tributario, por haber estado con nosotros en esta conversación muy productiva, por supuesto, por todo aquello que ha significado. Gracias, Freddy, que tenga una buena noche. Le mando un abrazo, mi querido Leonidas, y siempre un saludo para mi ciudad de Guayaquil. Buenas noches. Muchísimas gracias, Freddy. Un abrazo igualmente a la distancia. Gracias por estar con nosotros, llegando así ya a la parte final del diálogo nocturno. Les agradecemos por su gentil sintonía a todos los que estuvieron conectados en nuestras redes digitales, por supuesto, en el 98.9, quienes iban de regreso a casa, quienes iban también rumbo, algunos, aquellos que trabajan en horario nocturno. Gracias por estar junto a nosotros. Los esperamos mañana en una jornada más de diálogo y, por supuesto, a partir de las 21 horas, diálogo nocturno en una próxima edición. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.